Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio eh, titulado Psicoterapia Humanistas Breves y tengo el gusto de compartir hoy día con Michelle Dufay, nuestra artista invitada del día de hoy, pero ya casi de la casa porque es profesora del diplomado, nos ha acompañado durante gran parte del crecimiento del centro y tenemos también a Cristian Bosco, nuestro director del área clínica. Entre los tres vamos a conversar un poquito de lo que está pasando con la terapia breve en la psicología humanista, eh, la necesidad de lo breve o lo limitado eh, en general en Chile, y Michelle nos va a contar un poquito de su investigación también desde la psicoterapia breve en aplicada concretamente, investigación que viene desde Latinoamérica, desde el sur, que también es bastante interesante como actualización a lo que se está haciendo dentro del movimiento humanista. Michelle, Cristian, ¿quisieran decir algo para saludar a nuestro público asincrónico hoy día? Porque hoy día, producto de las contingencias, no estamos en vivo, pero sin publicidad todavía. Luego va a salir toda esta publicidad para que la gente nos vea y nos comente de manera sincrónica. Hola Felipe, hola Cristian. También saludo a todas las personas que puedan estar viendo este conversatorio de cara a la nueva versión del diplomado que se va a dar este año. Muy contenta de estar acá con ustedes también. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola Felipe, hola Michelle, qué gusto encontrarnos en este espacio. Siempre la verdad que es un agrado reunirse y conversar. Y solamente también saludar a todos, todas y todos quienes estén presentes y que puedan ver asincrónicamente este, no sé si es live, pero conversación que estamos haciendo. Así que espero que sea de entretención y aporte para todos, todas y todos. Muchas gracias. ¿Les parece si vamos directo con las presentaciones en función del tiempo? Eh, Vamos a dar paso a... Voy a partir yo, patudamente el dueño de casa, presentando lo breve en psicologías humanistas. Ese es el título de esta presentación y tengo por objetivo contar un poco en qué está el panorama de lo breve dentro de nuestra área. Actualmente no hay un artículo o algún capítulo de libro que resuma esto en general, así que esto nos puede servir de actualización y de punto de convergencia del conocimiento que se ha ido desarrollando. No tengo la intención de profundizar en detalle en cada una de los artículos, sino que más bien enunciarlos y nombrarlos por si para alguien fuera de interés, y la idea de profundizar en ello, una idea que podemos conversar a futuro. Entonces, y para que en detalle, presentar Concha, y soy el director del área formativa de Centro Árbol. Acá, ¿cuáles son los prejuicios acerca de la psicología humanista breve? ¿Qué es lo que yo me he encontrado, nos hemos encontrado desde el centro, en conversaciones no con gente de otra línea, sino con gente directamente de la psicología humanista? Una de las primeras frases o ideas es que no existe. El humanismo no lo domina, no lo maneja, y es más bien algo que le corresponde a otras líneas, como lo conductual o lo sistémico, pero como que en el humanismo no existiera tanto lo breve. También está la idea de que no es terapéutico, de que la psicología humanista breve fuera menos terapéutica o derechamente sería como un parche curita o un mentolatum frente a dolores que son más importantes y terapias que son más significativas. La idea también de que sería menos terapéutico que la terapia de largo aliento. La terapia breve sería como algo para salir del paso, mientras que la terapia larga sería la terapia real, entre comillas. Y también que hay algunas personas que nos hemos encontrado que aceptan lo breve, pero no tan breve. Es decir, cuando uno ya empieza a hablar de menos de cierta cantidad de sesiones, ya empiezan a desconfiar. Es como ya breve,
16 sesiones, pero 4, una, no, eso ya es imposible. Que no se note lo breve, por decirlo de alguna manera. Y estas frases, estas ideas, las podemos encontrar también en la academia, en un artículo de Elkins, David Elkins, fue presidente en algún momento de la Asociación de Psicología Humanista. Es un renombrado dentro de la psicología humanista internacional. Y en este artículo, él hace una crítica directa a los modelos breves, diciendo que todo lo anterior, o sea, no son buenos, la evidencia hace un cuestionamiento bien duro a la evidencia que hay acerca de los modelos breves. Y creo que hay algo interesante que destacar de este tipo de críticas. Una de ellas es que la oposición a los modelos breves no es tanto a lo breve como lo es a las instituciones que lo exigen. Eso es interesante como que aparece la crítica de Elkins, aparecen algunas críticas eh, de que en la medida en que la institucionalidad, el ministerio, los gobiernos exigen la brevedad y la evidencia, aparecen estas voces de resistencia. También es interesante, en el caso del artículo de Elkins, una postura que a mí me parece una postura con la que yo no estoy de acuerdo, en la que él propone, y en el resumen de este artículo aparece, como que el humanismo tiene algo que enseñar sobre la terapia real que los modelos breves no tuvieran. Creo que algo que es difícil de sostener es esa idea de un humanismo como superior a las corrientes. El humanismo, a mi juicio, es complementario, puede dialogar, es pluralista, tiene muchas versiones internas, incluso entonces esta idea como de yo traigo lo real, yo traigo lo bueno, me parece ante todo peligrosa. Eh, entonces lo dejo el artículo, si alguien tiene estas ideas más críticas, por ahí va a encontrar espejo de sus ideas, eh, pero sepamos que hay un grupo dentro del humanismo que se opone. Y está bien, me parece muy bien que entremos en discusión. Ahora la pregunta es, ¿qué sustento le vamos a dar a ese tipo de discusión? Y luego de nombrar ese artículo, me gustaría seguir con Irving Yalom, que ya lo nombré, y la contradicción de Yalom, podríamos decir. El don de la terapia tiene varias referencias en contra de la terapia breve, precisamente por esta exigencia de los ministerios, de los gobiernos, de las aseguradoras. También tienen esta idea como de que fuera un aceleramiento muy propio de la modernidad actual. Sin embargo, escribe Criaturas de un Día, que es un libro de terapia breve existencial. El punto acá es que Criaturas de un Día no surge desde la intención consciente de Yalom de crear una terapia breve, sino que surge de la realidad. Pacientes que no tienen o que no pueden pagar más de una sesión, que no pueden asistir por distintos motivos. Entonces, estas criaturas de un día, estos pacientes que vienen por un par de sesiones, nos ponen frente a la otra realidad, una realidad que Elkins no alcanza a tomar en su artículo, y es que no es que nosotros a veces decidamos lo breve, es que las condiciones nos ponen frente a lo breve. Es un inevitable frente al cual nosotros como centro, y yo hablo particularmente como Felipe, creo que es una habilidad que deberíamos tener, lo breve. Todo terapeuta debería tener habilidades de terapia breve porque no depende de nosotros cuánto viene el paciente, sino que depende del paciente y de otras condiciones materiales. Si el paciente se quiere por más tiempo, estar 5 años en terapia, no puede ir más de eso. Le decimos, no, no le hago terapia, hacemos lo que hace Yalom y adaptarse frente a las contingencias. Yalom es un genio, se adaptó muy rápidamente, muestra ahí sus errores y sus aciertos, pero ¿cómo hacemos con los formandos? ¿Esperamos ese nivel de genialidad en personas que están partiendo? La respuesta es no, y quizás nosotros deberíamos darle herramientas para su desarrollo. Preámbulo muy cortito respecto de en dónde vamos a enmarcar esta discusión. Hablamos directamente de investigación en psicoterapia y de los capítulos que pongo acá en esta lámina, que son los que van a servir de referencia para lo que voy a decir.
Algunas ideas que vale la pena tomar de la investigación en psicoterapia. Primero, la efectividad de interenfoque, esta idea de que la psicología humanista es mejor o tiene algo que enseñarle al resto, o que su mirada, su enfoque va a generar un acercamiento al paciente, yo creo que es un tema valórico más que un tema de efectividad. Tenemos en la efectividad que las líneas no se diferencian tanto entre sí. Hay algunas investigaciones que le dan algunos puntos más, no sé, en algunas, un tipo de fenómeno clínico, pero en general, ya desde hace años sabemos que el enfoque que usted tenga, la técnica que domine, es lo que lo hace, o peor, sentido del resultado del paciente, depende de otras características. Entonces, primer punto, salgamos de la pelea de cuál enfoque es mejor o peor. Entonces, entre enfoques no hay mayor diferencia. Tenemos que salir de esa discusión. Y a nivel de terapeuta, sí tenemos diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es una discusión interesante cuando alguien dice, no, es que lo breve no existe. Entonces la pregunta crítica y dura que podemos hacer es si lo breve no existe o usted no tiene la habilidad de lo breve. Creo que eso es un punto central. Eh, no todo terapeuta va a tener las habilidades breves, pero no porque yo no las tenga, significa que ningún otro terapeuta tiene habilidad breve. Se desarrolla, se aprende. Son otro tipo de energía, otro tipo de manejo que uno requiere, pero ojo ahí con que uno sea la medida de las cosas. Al lado izquierdo podemos ver un gráfico que es la variabilidad interterapeuta. Los terapeutas somos distintos a nuestras habilidades y hay terapeutas que son muy buenos y terapeutas que no lo son tanto. Entonces, y también depende de cada una de las habilidades. Quizás la pregunta a la que uno debe abrirse es, ¿yo tengo habilidad de terapeuta breve? ¿Puedo desarrollarlas? ¿Quiero desarrollarlas antes que? No, una cruz a lo breve. Y segundo, en el gráfico de la derecha, vemos que terapeutas con distinto nivel de rendimiento van a generar efectos similares en las primeras sesiones, pero a la larga los efectos empiezan a cambiar. Es decir, los terapeutas que están sobre el promedio en sus habilidades van a seguir generando cambios a medida que se va alargando el proceso en una curva desacelerada, en el fondo. Los cambios son muy impactantes al inicio, luego van bajando su nivel o su efecto. Entonces, desde ahí también tenemos esta idea de que la terapia larga, en caso de que fuera más efectiva, no todos los terapeutas van a poder hacer terapias largas efectivas. Es otra habilidad, es decir, no porque yo me demoro 2 años con un paciente, me va a ir mejor. Depende si yo tengo la habilidad de sostener un caso 2 años. Entonces, ojo ahí también con eso. Eh, en otro nivel de investigación, el tiempo de cambio en los pacientes, ¿no? Es que los pacientes requieren largos periodos de terapia, dice alguien, para cambiar las cosas más profundas. Y ojo con la discusión entre la cantidad de sesiones y la cantidad de cambio, o lo que se llama como la dosis, el efecto por dosis, ¿no? ¿Cuántas dosis necesito de terapia? Necesito 50 sesiones, 5 años de sesiones. Que en realidad encontramos estas curvas desaceleradas que yo les decía anteriormente. Hoy día también hablamos de otros modelos que son los modelos de cambio suficiente, claro, de cambio suficiente y de el rango de cambio o la proporción de cambio. Hay personas que en pocas sesiones tienen un efecto muy potente de la terapia y hay otras personas que van a requerir más sesiones porque sus efectos son más pausados. Entonces también lo breve a veces no ocurre porque son más o menos sesiones, sino que los pacientes, depende de los pacientes, el nivel de efecto que va a tener la intervención. Y hay algunos de ellos que van a estar mucho menos sesiones similares de patología o de ciertas habilidades. Y uno de esos ejemplos clave ha sido el experiencing dentro del humanismo, investigado por Gendrin, por Rogers y después por algunos continuadores, en que el experiencing puede ser un predictor del resultado terapéutico. Entonces, fijémonos ahí también que no solo es la cantidad de sesiones, sino que también, y ante todo, las características del paciente, las características del terapeuta. Y tenemos dentro de eso los cambios súbitos, que son aquellos pacientes que he nombrado anteriormente que en un par de sesiones o de una sesión a otra han tenido cambios clínicamente significativos. En otros
En otras investigaciones a veces se habla incluso de remisión espontánea. Y en otras investigaciones más se dice que los pacientes cambian antes de llegar a la primera sesión. La terapia parte cuando el paciente pensó en ir a terapia, no cuando tuvo la primera sesión con usted. Eso por decir algunos de los elementos, pero también tenemos que considerar que la terapia no es el único lugar de cambio. Las personas hacen cambio en su vida externa, con sus amigos, con su familia, en su tribu, como me gusta decir a mí. Entonces, ojo ahí también con esta idea de que la terapia larga es lo único que logra el acompañamiento y el cambio, porque en realidad no depende tanto de nosotros, ya depende de otros factores. Y finalmente la duración y la estabilidad del cambio. Una de las críticas de los modelos breves es que los cambios son menos estables y duran menos, y la evidencia dice lo contrario. Y tenemos que en terapias largas también hay recaídas. Las recaídas son parte de los procesos terapéuticos y tenemos que analizarlas según tipo de fenómeno clínico, condiciones sociomateriales, etc. Ya, es decir, no vamos a encontrar terapias largas en las que no hay recaídas. Finalmente, de este preámbulo, tenemos que distinguir también los niveles de intervención. Pensar una terapia breve para hacer análisis no coincide, es un error lógico pensarlo. El análisis está diseñado para ser lento, no es de cocción lenta. Pero la intervención en crisis es breve, la psicoeducación es breve, los coaching o el desarrollo personal son breves. El counseling y el apoyo terapéutico también puede ser perfectamente breve, una o más sesiones. Entonces, lo breve es posible, sobre todo en la atención primaria, cuando las personas no necesariamente necesitan explorar todos los aspectos vitales, ni tratar temas de gravedad. Los trastornos agudos y varios de los trastornos agudos en psicoterapia tienen una resolución breve, natural incluso. El propio sistema se encarga de recuperarse de eso. Ahora es distinto cuando ya entramos a hablar de trastornos crónicos de larga data. En ese caso, puede que necesitemos terapias más largas, y una terapia humanista breve no se opone a las terapias largas, sino que identifica qué fenómenos clínicos, qué tipo de pacientes se beneficiarían más de intervenciones breves y cuáles hay que derivar a niveles superiores de atención, que sería atención secundaria o, en el caso más grave, atención terciaria. Esa es una distinción clave. Lo breve no es mágico. Lo breve eh, es ir a lo que necesita lo breve, ¿no? Y para eso necesitamos habilidades clínicas, interventivas, diagnósticas que nos permitan llegar a ese tipo de conclusiones. Pero nunca vamos a nosotros eso parece lógico y es una de las etapas de la discusión típica. Finalmente, la terapia, lo que decía el caso de Yalom, ¿qué pasa si el paciente no puede más de una sesión? ¿Pierde la hora, pierde el dinero o tratamos de hacer algo? Lo que se pueda. Finalmente, las determinantes sociomateriales del consultante. He estado muy acostumbrado a la docencia universitaria con el ejemplo del paciente de clase alta, con tiempo, altamente educado, que puede ir 5 años a terapia. Pero eso no es la realidad del resto de nuestros pacientes, y no es la realidad de un CEFAM, de un COSAM, ni es la realidad del Centro Árbol. En ese caso, tenemos que adaptar las terapias para el público que tenemos. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que podemos encontrar en el humanismo? Estos son algunos de los títulos más importantes de humanista. El Manual de Psicología Humanista, los temas actuales en Psicología Humanista, el libro de Hoffman acerca de la multiculturalidad y la diversidad, y los dos journals, el Humanistic Psychology y el The Humanistic Psychologist, el primero de la Sociedad de Psicología Humanista y el segundo de la División 32 de la APA. En ninguno de estos libros se hace mayor referencia a lo breve. Queda fuera de la discusión. Y ese es un punto interesante. Hablar de psicoterapia humanista breve es estar creando, es un poco el outsider dentro del humanismo. Y es interesante que ahí tenemos mucho que abrir, mucho que discutir. Dentro del libro que le nombraba al inicio, se dedica un capítulo directamente a las psicoterapias humanistas experienciales, y tampoco se hace referencia a lo breve en mayor medida. Hay una mini referencia, pero no es significativa para esta presentación. Ahora, a nivel general, encontramos, por ejemplo, en este libro de terapias breves para abuso de sustancias, encontramos un capítulo de psicología humanista existencial, más genérico. Y también encontramos un artículo en español
del año 2008 de la aplicación de la terapia humanista en la elaboración de duelo en condición de desplazamiento forzado. Eso a nivel general de humanismo. A nivel de la psicoterapia nos encontramos este antecedente muy interesante de Bugenthal. Este libro, si no me equivoco, es de los 93, 94, y dice como apuntes preliminares para una psicología humanista existencial breve. Me parece muy interesante esa pretensión, que es bastante anterior al artículo de Elkin, si uno lo quiere pensar así. En lo existencial es donde más vamos a encontrar lo breve. Reiner y Vitali tienen dos artículos interesantes respecto de terapia existencial. Tenemos una tesis doctoral del año 2017, que es terapia existencial de tiempo limitado, ¿no? Tiempo limitado en el fondo, por ejemplo, FONASA, que solo paga 24 sesiones al año, los centros universitarios. También muy interesante. Y un modelo de terapia existencial centrado en el tiempo, ¿no? El de Budman y Gurman. En el caso de la Gestalt lo encontramos con este libro muy interesante de Houston. La terapia breve, gestáltica, o la práctica, cómo se aplica en contextos breves para niños con duelo, y ahí la autora es la Violet Oglander, que a lo mejor la conocen por Ventana a nuestro niño, El tesoro escondido, autora imperdible si es que uno quiere leer algo de terapia infantil humanista. Y este otro antecedente muy interesante, de 1986, una tesis que se llama Una terapia breve gestáltica para el tratamiento de la bulimia. En el caso de los modelos centrados en la persona, nos encontramos con este libro de Keith Tudor, muy interesante también. Ya para mí es todo interesante porque me gusta esto, pero se lo recomiendo, son muy buenos también. El de Tiempo limitado en atención primaria, un libro central que uno quiere leer sobre todo para aquellos que estén iniciando en su práctica. Y tenemos la intervención motivacional, la entrevista motivacional, que es un derivado de la terapia centrada en la persona, que está centrado en consumo de sustancias y adicciones. Y no está definida como una terapia breve, pero en general es una intervención efectiva de 4 a 5 sesiones, lo que podríamos considerar breve dentro de otros modelos. A nivel experiencial nos encontramos ese interesante libro de la Bala Jason respecto a esta integración entre lo experiencial y lo breve. También tenemos el focusing como algo breve, y en el capítulo, o sea, en el manual de psicología humanista aparece este capítulo de la terapia humanista experiencial en la era como del cuidado administrado, de un poco lo que hablábamos de los gobiernos, los seguros. Y aquí propone la autora de que la terapia experiencial podría ser un buen modelo para adaptarse a las terapias breves. En el psicodrama no podíamos dejarlo afuera. En el manual de psicoterapia encontramos este título muy interesante. Y también tenemos terapia breve con víctima sexual, ¿no? Ambos de la misma autora. Finalmente, quiero nombrarlo, con esto termino mi presentación, el libro que hemos escrito para nuestros practicantes en Centro Árbol, Introducción a la Psicoterapia Breve Humanista, que es exclusivo para practicantes en el sentido de que tiene algunas ideas bastante básicas, y también nos encontramos con la psicoterapia humanista. Con eso termino, y la idea también es para quienes tengan dudas de lo breve que estamos haciendo en el centro, por supuesto, escríbanos y consúltenos a través de nuestras redes sociales para poder dar respuesta a sus dudas y ver si hay algo que les interesa o no formarse. Ya estamos en nuestra tercera versión, así que cordialmente invitados. Y con eso termino mi presentación. Voy aquí a dejar de compartir. Y activo a mis colegas por si tienen algún comentario o algo que decir entre medio. Primero que nada, agradecer tu presentación, Felipe. Me quedé con muchas ganas de... Hay varios de esos, bueno, hay dos en realidad que no los había visto, que tengo ganas de pedir datos después para dejarlos en mi velador. Eso.
pero Perfecto. que muchas cosas, pero para que las conversemos tal vez más al final. Perfecto. Michelle, ¿algo que quisieras comentar? Sí, bueno, hay varias cosas de la presentación que me llamaron la atención y que quisiera comentar. Ahora no sé si tal vez hacer ahora los comentarios o tal vez reservarlos para más adelante, cuando terminemos. Perfecto, los guardamos entonces para el final de las presentaciones. Súper. Ya, continuamos contigo, Cristian, ¿te Dale, parece? dale, súper. Bien, bueno, buenos días, tardes, noches, la hora que estén escuchando este video. A continuación lo que voy a hacer es compartir una presentación. La verdad que es una presentación que hice hace un mes más o menos atrás en la Universidad de San Sebastián, en una conferencia de conversatorio que me invitaron, que se llama El rol de el psicólogo clínico en la atención primaria de salud. Tengo apagada mi cámara por cualquier problema de banda, por si llega a... La verdad que algo hay con las bandas, para que no se me pegue, por eso que he apagado mi cámara y no me están viendo. Bien, bueno, ser breve, para ponerme en sintonía con la temática de hoy. A ver, quiero partir simplemente como haciendo un encuadre general, ¿ah? Y como para ubicar un poco en nuestra historia de la psicoterapia en Chile en relación a lo breve. Ya desde el año 66, siglo pasado, importante ponerse en lo que estaba en la región en esa época, ¿no? Como están los movimientos sociales muy fuertes ocurriendo, y la región latinoamericana, la verdad que fue un espacio bastante relevante y significativo en el desarrollo de estos movimientos. Ya en ese año, la Universidad de Chile lleva a cabo una experiencia piloto de integración de la salud mental a nivel primario desde la perspectiva comunitaria. La llevó a cabo Juan Marconi, de la Universidad de Chile. Ahora, claramente esta experiencia revolucionaria fue muy significativa, generó mucho movimiento, se presentó a nivel, digamos, regional, pero bueno, en el año 73, con el golpe militar, todas las actividades comunitarias y sociales se ven completamente congeladas, por decirlo menos. Y dentro de la historia de la salud mental en nuestro país, las experiencias comunitarias de salud también se ven coartadas. En el año 78, en la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria y Salud Mental, en Alma Mater, digamos, lo traigo como un hito relevante porque, para que vean, es 12 años, casi 12 años después, que en esta conferencia internacional la OMS con la OPS, la UNICEF, digamos, declaran la PS como la forma más efectiva para alcanzar el nivel adecuado de salud, ¿ya? Entendiendo como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Me cargan los chauvinismos, pero es interesante como lo comunitario, lo social, el pensar en el bienestar de la otredad, sí es algo que en nuestro país, digamos, como que tiene un germen, ¿ah? Y que en el ámbito de la salud mental desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ha estado presente. Volviendo a Chile, el año 93, piensen que 3 años de recién el retorno a la democracia, el MinSal, en su primer programa nacional de salud mental, incluye la salud mental en la atención primaria como una de las 6 prioridades del programa. El año 2000, el Plan Nacional de Salud Mental incorpora la atención de los problemas y trastornos mentales de atención primaria. Y lo relevante es que recién el año 2000 nos incorporamos como profesionales al equipo de atención primaria, ¿ya? Y y esto es establecido como una política nacional. ¿Por qué lo destaco? O sea, también desde hace tanto tiempo en nuestra cultura, idiosincrasia de salud y el DDD de la salud mental de Chile, es que recién aparecemos nosotros, psicólogas y psicólogos, como personajes o actores significativos. Ahora, el año 2014, la OPS y la OMS, digamos, es aprobado por los ministros de Salud de las Américas el plan de acción que reconoce los servicios de salud mental centrados en la atención primaria
de Salud como una de las 5 estrategias fundamentales. Y dentro de los ministros de salud que firman ese año está Chile también, ¿no? La atención primaria de salud como una de las 5 estrategias fundamentales para contribuir a que la población de las Américas disfrute de una óptima salud mental. Y el año 2017 el Programa Nacional de Salud Mental dice que a nivel de atención primaria somos las y los psicólogos quienes tienen el mandato de ser resolutivos, es decir, llevar adelante las intervenciones que permitan dar de alta a las personas consultantes, evitando su cronificación. Teniendo eso como contexto, veamos, digamos, como en relación a atención primaria y psicoterapia, ¿no? Que es lo que hoy en día más o menos, digamos, hay. Características de los procesos psicoterapéuticos recomendados en la atención primaria. Digamos lo que se recomienda, y hoy día no se discute, ¿no? Los procesos de tiempo limitado son los procesos que están validados para la atención primaria. Y estos procesos además sí tienen ciertas características que se esperan. Por ejemplo, que las sesiones sean de 45 a 50 minutos. O sea, no da lo mismo el tiempo en el cual estás presente. Es un tiempo que debe permitir que haya un encuentro, un rompehielo, un poder reconectar el vínculo, entrar en el conflicto, en la temática, poder dar una vuelta, una reflexión, una mirada, y luego poder disolver esto, asentar y poder separarnos en el encuentro. 45 o 50 minutos se considera lo adecuado. También la importancia de la frecuencia semanal de las sesiones. La claridad en el encuadre y los roles, eso es fundamental. Varios estudios, acá yo cito a Erickson, Lambert, Jaeger, pero también de la Parra y colaboradores en su estudio en 2018 también dan cuenta de la importancia, y es una demanda que hacen las personas consultantes, de que el encuadre, el qué vamos a hacer y los roles estén claros desde el minuto 1. Y por último, también como lo propone nuestro Programa Nacional de Salud actual, es que la intervención se centre en la crisis. Y acá algo que me gusta dejar en claro, cada vez que comento esto, es muy fácil que se presta confusión cuando dice la intervención centrada en la crisis, que pensamos en intervención en crisis, como la intervención frente a la crisis de pánico. Y no, en realidad lo que está invitando el programa acá es que la intervención está centrada en la situación crítica, ¿ya? Hoy presente, que hace a la persona consultar. Y desde ahí enfocarnos y desde ahí buscar en la resolución y en la regulación de ese estado crítico, de manera que pueda volver a su estado de ajuste homeostático. ¿Ok? Por otro lado, de la Parra y colaboradores, y esto lo tomo de ahí porque es un estudio hecho en Chile, en los dominios que se levantan de conocimientos que son necesarios para trabajar en el contexto de la atención primaria para las y los colegas psicólogas y psicólogos son muy importante el conocimiento en salud pública y redes de prestadores, es decir, conocer el sistema de salud, cómo se estructura, cómo se articula, etcétera. Conocimiento sobre las comorbilidades o condiciones médicas e incidencia de los factores biológicos de la salud mental. Conocimiento en el ámbito de la farmacoterapia, psiquiatría, psicopatología y personalidad. Y conocimiento de la historia biográfica y del contexto sociocultural de las personas usuarias. Es muy relevante el conocimiento y, por consecuencia, el manejo de la salud mental, su funcionamiento y organización, así como también de los programas GES en salud mental, sus procesos de activación y los canales de derivación. Ahora, quiero reforzar que lo que nos está dando cuenta de la Parra y colaboradores del equipo de la Católica es que está hablando de los dominios necesarios para la atención primaria en las y los profesionales psicólogas y psicólogos. ¿Y por qué le pongo un acento? Porque antes estaban los indicadores de salud, pero según la definición hoy, tanto de los perfiles de psicólogas y psicólogos de las escuelas de psicología, de lo que dice el artículo 113 del Código Sanitario, que es el que nos regula como profesionales, lo que dice la actual propuesta de regulación de psicología clínica del Colegio de Psicólogos, quienes están facultadas y facultados para atender en la atención primaria son las y los colegas recién tituladas y titulados.
Por lo tanto, estos son conocimientos que deberían peinarse todas y todos los colegas recién titulados, es decir, egresando de la escuela. Rápidamente veamos hoy en día un paneo sobre los indicadores de salud mental en Chile. Y esto lo tomé de un artículo que publica Jiménez y colaboradores, ahora recién en el año 2021, con datos levantados productos de la pandemia, ¿no? Tenemos hoy día alto índice de ansiedad y depresión en la población, aumento y consumo de alcohol y drogas, y una prevalencia de un 38% de trastornos mentales en la población. El 71% de los niños y adolescentes recibe algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores primarios. Y algo que dejó evidenciado la pandemia y la cuarentena y los encierros es que aumentaron, digamos, como las situaciones de violencia intrafamiliar al tener a las personas tan encerradas durante tanto tiempo. Por otro lado, un 26% de los chilenos presentan sospechas o problemas de salud mental y un 43,9% refiere que su estado de ánimo es peor o mucho peor posterior a la pandemia actualmente. 24% de los chilenos presentan sospechas de problemas de salud mental, donde lo podemos desglosar con un 19% da cuenta de síntomas de depresión, un 25% da síntomas de ansiedad y un 45% restante con síntomas de insomnio. Por otro lado, las licencias por trastornos mentales y del comportamiento están en primer lugar desde el año 2008. Aquí en realidad ya la culpa no es de la pandemia. Por lo visto ya hay una cultura de estrés en nuestro país que venía desde hace mucho tiempo atrás. Y la pandemia obviamente lo ha catalizado, exacerbado. Y en 2020 se presentaron un 36% del total de días de licencia, perdón, las licencias por salud mental el año 2020 fue equivalente al 36% del total de días de licencias otorgadas en el país. Por lo tanto, que contar con un presupuesto, infraestructura y personal necesarios para tratamientos eficaces es un imperativo de protección social. Las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida, aumentan el riesgo de enfermedades físicas y significan un costo económico y social tanto para las personas como para el país. Y esto es importante, una de como los cierres que hacen en esta publicación de La Parra, porque tiene que ver con que en Chile se lleva peleando por lo menos durante 4 años para que el presupuesto de salud mental se cumpla lo que se prometió hace mucho tiempo atrás, que estemos al nivel del presupuesto equivalente que tienen los países de la OCDE. Hoy día la verdad es que estamos muy, muy bajo del presupuesto que se destina a salud mental. Y somos uno de los países con mayores índices de malestar psíquico. Muy cortito también, para poner en la pizarra, las estadísticas de profesionales psicólogos en Chile. Desde la Superintendencia de Salud vemos que ha habido una evolución en el aumento de psicólogos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, que equivale a si pensamos, es como un 8% anual sostenido. Y el año 2021, recién, en equivalencia al año 2020, el aumento fue un 19%, el doble. ¿Okay? La estadística la tenemos desde el año 2014, porque es desde que fue obligatorio todas y todos los profesionales quedan automáticamente registrados en el Registro Nacional de Prestadores de Salud. Por otro lado, las matrículas de psicología, desde el año 2014 al año 2021, lo que vemos es que hay un promedio anual de un crecimiento sostenido equivalente a un 5%. En cambio, el año 2021, bueno, el año 2020, vemos el fenómeno de la pandemia, ¿no? De estar todos en telestudio, etcétera, que hay una baja, pero el año 2021, post lo que fue la crisis de la pandemia y todo lo que fue en el país, hay un sobre demanda y sobre ingreso a la carrera de psicología, aumentando en un 24% las matrículas de psicología. Ahora, el estudio de distribución por especialidad, la verdad que es un dato que me costó muchísimo, no he encontrado nada. Lo único que encontré fue un dato de un análisis que hace la Católica el año 2005 con sus exalumnos, pero podríamos tomarlo como una tendencia, ¿no? Donde da cuenta que el 67% de sus egresadas y egresados se define como que egresan orientados a la especialidad clínica. Por lo tanto, ya con estos números lo que deja en evidencia es que en nuestro país tenemos una tremenda cantidad de profesionales
psicólogas y psicólogos, que ha ido en aumento durante los últimos 10 años, que ha sostenido este aumento, que producto de la pandemia se exacerba el crecimiento y que la mayoría le interesa orientarse a la clínica. Ahora, ¿por qué es relevante este dato? Por dos razones muy concretas. Una, porque en Chile, al no haber ley de especialidades, solamente nos regulamos por lo que dice el artículo 113. Y este artículo lo que define es que todo profesional, psicólogo, está facultado para, y si no lee la descripción, es hacer clínica. Eso es lo que hace que hoy en día no existe, Chile además, como no tiene ley de especialidades, no existe la acreditación, menos tampoco. Por lo tanto, y en un fallo que hace el Tribunal Constitucional, no me acuerdo, fue el año 2014, si no me equivoco, en que se declara inconstitucional la exigencia de la acreditación clínica para ejercer como tal, que era algo que existía antes. Hoy en día, toda persona con su título psicólogo está facultada para hacer psicoterapia en nuestro país. Y lo que tenemos es que la mayoría de las y los profesionales egresan con muy poco, por no decir casi nulo, criterios para poder hacer abordaje clínico. Lo que nos encontramos son con muchas chicas y chicos que egresan con muy buenas intenciones, con muchas ganas de querer ayudar, y que no me cabe duda que cuando se encuentran con alguien, lo que buscan es ayudar. Ahora, en ese intento de ayuda, sin un respaldo, sin un know-how, un saber detrás que te encuadre, que te guíe, la verdad que nos encontramos con prácticas a veces que son bastante, que rayan en lo complejo o a veces en lo ético. Y sobre todo sin resguardo para la población consultante, que ese, digamos, es donde me gustaría poner el acento, ¿no? Las acciones que ha hecho el gremio frente a la atención primaria, como decía hace un rato, ya el Colegio Psicólogo del año 2019 publica el nuevo reglamento de especialidades y normativas para la especialidad en psicología clínica, donde define 3 niveles a las y los profesionales en el que es el clínico. Y el nivel 1, como les decía, que es psicólogo clínico iniciado, lo define como una persona profesional psicóloga o psicólogo que cumple con las competencias de formación del pregrado, de acuerdo con el Plan Nacional de Salud, y está orientado a la promoción y prevención de aspectos higiénicos de la salud mental, psicoeducación y evaluación psicológica. Si lo vemos con el Programa Nacional, son las características que corresponden para la atención primaria de salud mental. Por otro lado, Ana María Slachevsky, en la revista El Espejo, el año 2020, que fue presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, comenta sobre la relevancia de enfocarse en el perfeccionamiento de las y los futuros colegas en la atención primaria de salud mental, comentando que la salud pública constituye la entidad que más consultantes atienden en los consultorios, donde la atención primaria es la entrada al mundo de la salud mental, y hay muy pocos especialistas para tanta gente hoy en día. Y aquí un dato que me gustaría comentar, en realidad no es que seamos pocos los especialistas, en realidad si decimos especialistas, sí, somos pocos, porque claro, muy pocas personas tienen especialidad en atención primaria. Sin embargo, lo que tenemos es sobrepoblación de colegas profesionales, psicólogas y psicólogos. Por lo tanto, sí hay profesionales. Por lo tanto, lo que sí debemos hacer es tal vez generar políticas de formación, de educación, que les den una guía, una pauta y una herramienta a estas colegas y estos colegas para poder desempeñar una función que sea aportativa y efectiva hoy en día en la sociedad. Un dato rosa que me gustaría comentarle, y que está interesante. Una de las recomendaciones, digamos, hoy en día en la atención primaria de salud mental tiene que ver con la función de las y los psicólogos. Y se nos define como un actor relevante en la atención primaria. Bueno, la verdad que esto en origen no fue así. Cuando la OMS parte hablando de la relevancia de la atención primaria para la salud, etcétera, a nivel comunitario, bla, 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 el hecho de que en el tiempo se haya puesto el foco y la relevancia en las y los psicólogos tiene que ver con, en nuestro Programa Nacional de Salud Mental, tiene que ver con, básicamente con la experiencia chilena. Cuando el Programa Nacional de Salud está alineándose con lo que manda la OMS, se dan cuenta que en Chile hay
gusta profesional psicólogo que lo que decide el Programa Nacional de Salud es decir, mira, hagamos algo y metamos a los psicólogos para darles algo, ¿ok? Y en el tiempo, eso fue a principios del 2000, y en el tiempo lo que se dio cuenta es que las y los profesionales psicólogos fuimos muy aportativos y la verdad, hemos sido significativos en la atención primaria. Y desde ahí es que nos hemos convertido en referente a nivel latinoamericano para dar como argumentación de la función de las y los psicólogos en la atención primaria. Ese era un dato que quería compartir. Y ahora, ya yendo casi al final, a mis conclusiones y desafíos para la academia. Mostrando, digamos, este contexto del estado actual del arte, más o menos, en relación a la psicología de atención primaria, creo que hoy en día en la academia es importante tener consideración lo presente. Lo siguiente, por una parte, somos referentes en experiencia e implementación de atención primaria en el sistema público en Latinoamérica, como les decía recién, y específicamente en la integración de profesionales psicólogos. Existe suficiente información validada sobre las competencias necesarias para el desempeño en la atención primaria por parte de las y los profesionales psicólogos. El ítem salud mental o bienestar psicológico es un asunto presente en la población actual y ha sido una necesidad instalada, catalizada a raíz de la pandemia. Tenemos un crecimiento sostenido en los matriculados en psicología a nivel nacional, representando la profesión del área de la salud con mayor crecimiento. Por lo tanto, es importante tener presente que una de las razones por las que se consideró a las y los profesionales psicólogos en el Programa Nacional de Salud Mental 2000 se relacionó con la sobrepoblación de estos profesionales en el mercado ya en esa época. Esto ha dado relevancia y necesidad de formar a las y los profesionales psicólogos que se orientan hacia la especialidad clínica de atención primaria. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad social profesional hacia las presentes y futuras generaciones de colegas de entregarles las competencias y herramientas que permitan tanto responder a las necesidades del escenario actual de la salud mental en nuestro país, alinearnos a las competencias que define el Programa Nacional de Salud Mental para las y los profesionales psicólogos orientados al quehacer clínico y entregar herramientas concretas que les permita a las y los futuros colegas desempeñarse en la exigencia y necesidades del campo laboral de la salud mental que les es asequible como recién titulado. Esa es la biografía, esa es mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo y escucha. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buena presentación, muy interesante. Y como habíamos dicho, las preguntas y la conversión la dejamos para el final y continuamos contigo, Michelle. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Estoy habilitada, Felipe? Supongo que sí. ¿Ahí se ve? ¿Alguna? Supongo que sí. Ok. Bueno, esta presentación que voy a realizar ya es más bien una experiencia a partir de una investigación que realizamos en la Universidad de Chile durante los años 2017-2018, que es un proyecto de investigación en el cual nos propusimos ver la efectividad de una psicoterapia breve. En este caso es una psicoterapia orientada al focusing, en una población de consultantes que tienen baja carga sintomatológica. Ya en ese sentido se podría pensar como más bien un estudio en la línea más preventiva, promocional de la salud mental. Y este estudio está dividido en 3 etapas. En la misma muestra de consultantes y terapeutas. En una primera etapa se implementó un diseño más bien cuantitativo, un diseño más bien como clásico de proceso y resultado de psicoterapia. Y luego hay 2 etapas subsecuentes, que es una fase más bien cualitativa, en la cual nosotros quisimos
complementar lo que habíamos observado a través de los datos más cuantitativos en los cuales pudimos pesquisar evolución y cambio a través de síntomas, pero queríamos mirar más allá de los síntomas cómo ocurría el cambio terapéutico en las consultantes por una parte, y por otra parte también quisimos investigar la experiencia de los terapeutas en la implementación de este modelo de psicoterapia. Entonces, lo que es la primera fase, en este estudio de psicoterapia breve orientada al focusing, nosotros acá lo que hicimos fue incorporar un total de 26 participantes, todas fueron de género femenino, esto más que nada por un criterio de conveniencia, porque las mujeres son las que más consultan psicoterapia. El promedio de edad de estas participantes fue de 26 años, ya con un rango de entre los 18, 19 años hasta los 50. Y también nosotros incorporamos... Michelle, perdona que te interrumpa, pero no vemos tu presentación avanzar. Quizás tienes que ponerle presentar en pantalla completa. Está en la primera, en la primera diapositiva, la de título. Claro, ahora ya no vemos nada, sí. Claro, dejé de compartir. Voy a volver a hacer lo mismo. No sé cómo compartir de otra manera. A ver. Dame un segundo. Ok. ¿Se ve ahí la diapositiva de título? Sí. ¿Y ahí se ve cómo avanza? ¿Tienes la presentación completa en tu pantalla o solo estás mirando el archivo? Estoy mirando el archivo a pantalla completa. Ahí cambió. ¿Se ve a pantalla completa? No, o sea, se ve que cambiaste de diapositiva, pero se ve solo el PowerPoint en el fondo, no la presentación a pantalla completa. Ok. ¿Se ven ahí las 3 etapas del estudio? Sí. Ok. ¿Y ahora avanza hacia la etapa 1? No. Ok, no sé cómo hacerlo para que avance, la verdad. Ahí cambió etapa 1. Ya, Ahí cuando sí. dejo de... Ya, es que cuando lo pongo a pantalla completa, parece que ahí no cambia, no avanza. ¿Sí? Veámoslo así entonces, ¿te Entonces lo voy parece? a poner así, exacto. Ya, Súper. perfecto. Bueno, entonces, Gracias. como les comentaba, en la etapa 1, ya ahora estoy describiendo los aspectos metodológicos de la etapa 1, esta población de consultantes que nosotros incorporamos, que son 26 participantes, y un total de 10 terapeutas, diversificados también por género, masculino, femenino. Y aquí lo que hicimos nosotros fue, al momento de reclutar a las participantes, a las consultantes, nosotros les aplicamos una entrevista preliminar en la cual se levantó distinto tipo de información, pero muy importante, tenía una orientación clínica para descartar cuadros de cierto nivel de complejidad, por ejemplo, de que no hubiese trastornos de personalidad o que no hubiesen condiciones médicas asociadas o que las personas, por ejemplo, estuviesen atravesando por proceso de duelo. Entonces nosotros hicimos una adecuación del modelo de terapia a los requerimientos clínicos de las consultantes, por una parte. Lo que se hizo fue que ellas participaran de esta psicoterapia breve orientada al focusing. A ver, la psicoterapia orientada al focusing es un modelo de terapia, es una aproximación terapéutica, un enfoque terapéutico que es parte de las escuelas como post-rogerianas de terapia, de las escuelas experienciales, y por lo tanto asume todas las condiciones y los principios relacionales de la psicoterapia rogeriana
y lo que intenciona particularmente es la exploración de la experiencia sentida, de la experiencia inmediata de los consultantes. Eso se hace normalmente a través de intervenciones que están un poco más dirigidas a explorar sentimientos, significados implícitos y el registro y el correlato sentido de todo esto a nivel más bien corporal, a nivel más bien del cuerpo vivenciado. Y como les decía, un total de 8 sesiones. Entonces, aplicamos una diversidad de instrumentos antes y después de la terapia. Antes de la terapia, ¿se está viendo la diapositiva acá de los instrumentos? Sí, sí, la vemos. Ok, súper. Entonces, acá, antes de que las participantes entraran a la sesión, nosotros les aplicábamos un cuestionario de síntomas, que es el OQ45, que lo interesante es que nos ofrece un índice de cambio confiable, que les voy a explicar en un momento en qué consiste esto. Este es un instrumento de 45 ítems, por lo tanto no es de respuesta tan rápida, pese, digamos, a que es un instrumento autoadministrado. Y además aplicamos una escala de evaluación de resultados, que es una escala cortita, analógica. Luego las personas entraban en la sesión de terapia, que duraba más o menos unos 50 minutos, y estas sesiones fueron grabadas, ya fueron con registro audiovisual. Y luego, al salir de la sesión, se aplicaba una escala para evaluar la relación terapéutica a través del inventario de la alianza de trabajo. Esto se le aplicó tanto a terapeutas como a consultantes. También una escala más breve de evaluación de la sesión y se aplicaba una escala para ver el nivel de empatía percibida de los consultantes respecto de sus terapeutas en esa sesión, ¿ya? Entonces son medidas de proceso y medidas de resultado. Entonces, ¿qué es lo que observamos? En primer lugar, acá, respecto de lo que es la adherencia a la terapia, de los 26 casos que ingresaron, 4 realizaron un abandono prematuro o un término unilateral de la terapia. Por ejemplo, la mayoría fueron después de la segunda de la tercera sesión y hay un caso que hizo este abandono más adelante, la sexta sesión. Hay también algunos casos con alta anticipada, es decir, que antes que se completaran las 8 sesiones, se resolvió el motivo de consulta y tenemos 20 casos que completaron las 8 sesiones terapéuticas. ¿Qué ocurrió en términos del cambio evaluado a través de los síntomas? ¿Sí? Lo que nos muestra este gráfico acá, por una parte, son los resultados del OQ desagregados por sus 3 dimensiones, que son síntomas, relaciones interpersonales, el rol social, y aquí el puntaje total, que en el fondo refleja el nivel de disconfort, de malestar personal, el nivel de disfuncionalidad que muestran las personas en distintos momentos. Acá me voy a centrar, por efectos de tiempo, me voy a centrar en los resultados del OQ total. Acá en rojo aparece el nivel de síntomas en la primera sesión. Luego aparece el nivel de síntomas en la última sesión. Y lo que vemos aquí es que al momento de entrar a la terapia, estas consultantes presentan un nivel de sintomatología cercano a 60 puntos y que cuando terminan el proceso terapéutico, este baja, ya cercano a los 45 puntos. Este cambio es estadísticamente significativo. Ahora, desde un punto de vista clínico, ya las participantes cuando entran a terapia entran por debajo del puntaje de corte clínico que está definido para la población chilena. Es decir, que son personas que entran a terapia con un nivel de sintomatología subclínico, ya que es sobre los 70 puntos en este caso. Entonces, y por otra parte, al calcular la diferencia entre el nivel de entrada y el egreso de la terapia, eso se conoce como índice de cambio confiable y lo que se observa acá en morado es que el índice de cambio confiable que se alcanza es significativo, está sobre, digamos, la diferencia que debe existir para que se defina un cambio confiable clínico.
Por lo tanto, acá vemos dos cosas. Por una parte, hay una disminución estadísticamente significativa de los síntomas, pero también clínicamente significativa. Y que además la población, que era lo que nosotros esperábamos, era subclínica de entrada. Luego, cuando nosotros observamos ahora lo que ocurrió con la alianza de trabajo entre la primera y la última sesión, se ve una evolución, un progreso sostenido, ¿no es cierto?, ahí con una meseta entre la tercera y la quinta sesión. Entonces, este patrón es más o menos lo que uno esperaría de encontrar en un proceso terapéutico y las diferencias ya son significativas, es decir, el progreso se va volviendo significativo en términos de la relación terapéutica a medida que avanza la terapia. ¿Qué ocurre con la empatía percibida? ¿Sí? También observamos un aumento sostenido del grado de percepción empática que las consultantes tienen de sus terapeutas, escala significativamente entre la primera y la quinta sesión, y luego entre la quinta y la última sesión ahí hay como una especie de meseta o una leve caída, pero no alcanza a ser significativa, ¿ya? Por lo tanto, es hasta cierto punto correlativa con la progresión de la alianza terapéutica. Eso respecto de la fase cuantitativa. Ahora lo que les quiero compartir son los resultados de la experiencia de cambio desde la perspectiva de las consultantes. Porque lo que nosotros nos encontramos, por una parte, al realizar la primera etapa, es que estábamos validándolo en términos de un modelo más bien de proceso-resultado, pero estábamos levantando los síntomas a través de, o el cambio más bien a través de los síntomas, que tiene la ventaja que nos da comparabilidad, es decir, que nos permite comparar los resultados de este estudio con otros estudios de psicoterapia breve, con otros estudios de terapia, lo cual es necesario, pero no estábamos dando cuenta de la profundidad del cambio o de qué aspectos o de qué facetas de la experiencia de cambio estaban siendo como más tocados a través de esta terapia. Y queríamos verlo también desde la perspectiva más congruente con el modelo humanista experiencial que estábamos investigando. Entonces nos hicimos esta pregunta. Ok, ¿la terapia puede ser breve y profunda en términos de la experiencia de cambio? Y aquí lo que implementamos fue un diseño fenomenológico. Al total de las participantes que completaron la terapia, que eran 22 participantes, las invitamos a participar ahora de esta fase cualitativa, que se dividió en dos momentos. En un primer momento, que fue a los 3 meses de terminada la terapia, se las invitó a participar de una primera entrevista de cambio. Y luego a estas mismas participantes, a estas 8 iniciales, se las volvió a invitar a una fase de seguimiento que fue entre 8 y 12 meses finalizada la terapia, ya para buscar no solo el impacto más tal vez inmediato o en el corto plazo, sino queríamos mirar también los cambios a largo plazo a partir de esta psicoterapia. ¿Ya? Entonces, 8 participantes en la primera entrevista y 6 en la segunda entrevista. Bueno, las características sociodemográficas son similares a la de la primera muestra, y lo que nosotros fue realizar 2 entrevistas semi-estructuradas a las cuales le aplicamos un análisis basado en la teoría fundamentada. Entonces, ¿qué es lo que observamos en términos de resultados acá? Bueno, por una parte están los resultados del egreso de la terapia, tenemos los resultados de la fase de seguimiento, hay resultados o cambios más bien que se observan más fuertemente al momento de egresar, hay otros cambios que se observan en el seguimiento, y hay cambios que se mantienen en ambas etapas. Entonces, acá hay una diferenciación respecto de cómo se va produciendo el cambio. Por razones de tiempo no puedo ver detalles, pero explicar en términos más generales que en el egreso una diferencia respecto de lo que se observa más adelante es que acá hay como una especie de toma de conciencia respecto del modo
en que las consultantes se relacionan consigo mismas. Hay una especie de contacto con la inmediatez de la experiencia y esto se va traduciendo en distintas cosas. Algo que es notable es como el fortalecimiento de la confianza en sí mismas que se va desplegando, y esto se va traduciendo principalmente en esta etapa en las relaciones familiares. Ya hay una mejora reportada en las formas de comunicación con su familia. Muy importante, hay una toma de conciencia respecto de cómo soy yo, de cómo es el otro, y yo empiezo a aceptarme a mí misma y a aceptar al otro de manera como legítima, como validando esas diferencias. Y esto va generando una disminución de la tensión de las relaciones familiares y de los conflictos, va propiciando en el fondo modos menos conflictivos de relacionarse. Algo que se observa también en esta etapa y más adelante es una categoría más bien como central, ya que se denominó la apertura del self. Aquí una pregunta central que abre la terapia es la pregunta por quién soy, cómo soy y cómo quiero ser. Y esta pregunta va abriendo una serie de cuestionamientos como referidos al sí mismo, a la experiencia del sí mismo, el rol que va teniendo también la conexión con el cuerpo. La psicoterapia orientada al focusing hace una facilitación del contacto con la experiencia sentida, y esto, digamos, se va evidenciando en el cambio. Hay una especie de validación respecto de los propios sentimientos y la forma como el cuerpo va expresando su sentir en el momento presente. Entonces esto va generando una especie de autoconocimiento, como de validación reafirmante de la propia experiencia, y un modo como de plantarse corporalmente en la realidad, que va siendo más firme. Se va generando también un proceso facilitador de la regulación de la experiencia emocional, del contacto con la diversidad de las emociones, y también se van generando nuevos entendimientos, nuevas comprensiones respecto de los problemas de psicoterapia. Es decir, ok, tal vez los problemas no se resuelven, siguen siendo los mismos, pero la forma como me relaciono con los problemas y la forma como lo estoy significando, eso va a cambiar. Y finalmente, en la etapa de seguimiento, lo que vemos es que hay movimientos en las relaciones interpersonales más allá de la familia, que se expresa en el mundo académico, en el mundo del trabajo, muy importante en la relación de pareja. La persona va sintiendo que tiene una mayor flexibilidad adaptativa, que va incorporando nuevas herramientas para poder lidiar en el fondo con las diferentes situaciones que se le van presentando. Y hay un despertar de nuevos intereses, de, por ejemplo, retomar estudios, de retomar hobbies, actividades personales más allá de los estudios, del trabajo. Se va desarrollando una relación mucho más cariñosa con el propio cuerpo y sobre todo con el dolor y el sufrimiento emocional. Hay una suavización del crítico interno y un mayor desarrollo de la dimensión autocompasiva. Bueno, y esta es la categoría central, el fenómeno central de este estudio, que es, lo denominamos desplegando las huellas del cambio después de la terapia. Es decir, la terapia como que siembra unas semillas que tienen unos efectos, que tienen unos frutos que se pueden observar a corto plazo, pero va, digamos, promoviendo un proceso que es autopropulsado de cambio y que esto se va traduciendo en más cambios a través del tiempo. ¿Ya? Esa es como una definición así sencilla, por así decirlo, de ese fenómeno central. Bueno, y finalmente la experiencia de las y los terapeutas que implementaron esta terapia. Muy importante, estos terapeutas no necesariamente tenían formación ni experiencia en psicoterapias breves, por lo tanto fue una cosa desafiante para ellos, digamos, tener que realizar una terapia además así de breve, de 8 sesiones. Y nosotros acá también les aplicamos una entrevista semiestructurada y en este caso aplicamos un análisis fenomenológico interpretativo para poder elaborar los resultados.
¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, observamos varias dimensiones aquí también de la experiencia de los terapeutas. Una central tiene que ver con el desarrollo de la persona del terapeuta. Lo que se observa acá es que esta dimensión nutre y moviliza el desarrollo del proceso terapéutico. ¿Ya? Por una parte, tensiona las actitudes clínicas. Los terapeutas sienten y perciben que para poder trabajar en un marco tan breve de intervención necesitan soltar expectativas, por una parte, abrirse a lo que, por una parte, la consultante trae, pero también abrirse a lo que la sesión trae. Hay como una especie como de dejarse llevar, una especie de confiar, pero que es una apertura contenida ya en autenticidad. También se observa que hay una intensificación del uso de técnicas y de la observación clínica que de alguna manera ayuda como a catalizar el cambio. Aparece también el estilo del terapeuta muy atravesado, digamos, por esta orientación en particular. Ya los terapeutas, perdón, se apoyan en lo que es como este enfoque terapéutico, la terapia orientada al focusing, que se va reflejando también en el modo como van lidiando con posibles fuentes de interferencia en la terapia, ya, por ejemplo, para lidiar con el crítico interno, ¿sí? Lo estaré haciendo bien, además me están grabando, tengo que generar cambio en un tiempo muy breve. Entonces, de alguna manera, este estilo terapéutico experiencial sirve como un apoyo para poder transitar e ir sorteando, digamos, estas posibles fuentes de interferencia. Muy importante, las reuniones clínicas que se sostuvieron a través del proceso aparecen también como una fuente de apoyo, de diálogo de pares, que se constituye como un espacio sostenedor para la persona del terapeuta. Bueno, y finalmente acá quiero terminar con esto, que tiene que ver también con algo que tensiona la terapia debido a la brevedad en la experiencia de estos terapeutas, ojo, que es cómo se resuelven las situaciones de impas. ¿Ya? Las situaciones de impas muchas veces estaban dadas por situaciones como atrasos de los consultantes para llegar a la hora o simplemente cancelar una sesión a último momento, pero también otras veces estaban dados, digamos, por el fenómeno mismo que se iba conversando en la terapia, por los propios temas de terapia. ¿Ya? Los terapeutas acá se apoyan mucho en la metacomunicación como una estrategia de resolución de impas y como el impas como algo que tiene cabida a nivel sentido, porque puede ser simbolizado desde la propia experiencia sentida de los terapeutas. ¿Ya? Esto fue un elemento bastante importante y que aparece con mucha contundencia en los resultados. Y finalmente el cierre. Ya el cierre terapéutico aparece de dos maneras, debido a lo breve de la terapia. Por una parte se vive como algo acontecido, ¿sí? Como algo tal vez a lo cual faltó dar más tiempo para poder trabajarlo y elaborarlo con la consultante, pero también se observa desde la experiencia de los terapeutas en que en todos los casos las pacientes logran relacionarse con los problemas de distintas formas, ¿sí? A través de una percepción nueva, a través de un matiz novedoso. Ok, conclusiones entonces de esta experiencia investigativa, ya que la psicoterapia breve nos muestra ser efectiva por una parte en reducción de síntomas, pero también en la elaboración de experiencias significativas y constructivas, que los cambios subjetivos reportados al término de la terapia trascienden en el tiempo y dan paso a nuevos cambios en la relación con el cuerpo, en la relación con el propio sentir, en la relación consigo mismas. Aporta mayor confianza y autenticidad, pero también una relación más aceptadora con el entorno, con los otros. También se destacan las cualidades terapéuticas de presencia empática y respetuosa, la comunicación honesta y directa que se vivencia mediante sesiones de respeto, delicadeza y como un vínculo genuino y humano. Eso es desde la apreciación de las pacientes también. Y finalmente, fundamental el trabajo continuo con la persona del terapeuta porque ayuda a sostener el trabajo en terapia y es una vía para comprender lo que ocurre y resolver las situaciones difíciles. Hasta ahí. Muchas gracias.
Gracias por tu presentación, Michelle, qué gusto escucharte. Michelle, sabemos que estás apremiada de tiempo, entonces lo dejo a tu disposición si quieres que conversemos un poquito de algún tema o si necesitas retirarte ahora, por supuesto que sí, no hay ningún problema y la conversación la dejamos para los siguientes encuentros y para quienes tomen el diplomado se van a enterar de lo que quedó pendiente, ¿no? Bueno, como les conté, estaba con un tope de tiempo, me quedan unos 5 minutitos. Quisiera más bien comentar, a propósito de las presentaciones que hicieron ambos, Felipe y Cristian. Bueno, de alguna manera los dos nos presentan una visión actualizada de lo que es la psicoterapia breve en términos como más generales en el caso de lo que nos muestra Felipe y a nivel mucho más como local y contextual en lo que comenta Cristian. A mí una reflexión personal que me lleva a todo esto, sobre todo, por ejemplo, a partir de esta crítica que compartió Felipe, la crítica que hace David Elkins a las psicoterapias breves desde el enfoque humanista. Bueno, él tiene un espíritu muy crítico en general, pero también él viene de un contexto, y su crítica viene de un contexto que es bien particular y que también se distancia en algunas características de nuestra realidad local, de nuestra realidad regional, de nuestra realidad chilena. Y esto, digamos, me lleva a pensar en la necesidad de poder adecuar nuestros modelos de terapia, las intervenciones que proponemos, de poder adecuarlas y ajustarlas a nuestra realidad local, de manera que sea sensible, por ejemplo, a los determinantes sociales de nuestra salud mental. Y ahí, por ejemplo, Cristian pone un punto súper interesante, también ajustar la formación curricular que nosotros ofrecemos en la carrera de psicología, poder ofrecer en nuestros perfiles de egreso, poder ofrecer, digamos, no una especialización, porque el pregrado nuestro no es especialista y cada vez va a distar más de serlo, pero de poder pensar ya una formación con un cierto piso mínimo que permita a cualquier estudiante que se forme en la carrera de psicología entrar de manera preparada para poder atender en APS o poder atender a nivel de atención primaria, ¿no es cierto?, en salud. Eso por una parte, ¿ya? Y lo otro que también me hace pensar mucho, bueno, nuestro Plan Nacional de Salud Mental actual está vigente hasta el 2025, ¿ya? Todavía tenemos algunos años, pero desde ya tenemos que ir pensando entonces, ¿qué vamos a proponer? ¿Ya? ¿Por qué cosas nos las vamos a jugar para el próximo Plan Nacional de Salud Mental? Esas cosas hay que pensarlas ahora, y yo creo que ahí están poniendo ustedes puntos que son relevantes para poder ir pensando en esas cosas, ¿sí? Esas son algunas reflexiones muy generales que se me vienen a la mente. Muchas gracias, Michelle. Cristian, no sé si tú quieres hacer una reflexión final. Sí, yo pero quería tomar algo de lo que presentaste, Michelle. Fue un gusto escuchar los resultados del estudio de hace tiempo que se viene haciendo. Y fíjate que me quedo con lo último, con lo que se levanta desde las personas terapeutas. Me parece interesante que la percepción de los terapeutas fue como el cierre abrupto y creo que me es coherente con lo que uno escucha en sus pares, ¿no? Como que siempre pensar esta terapia siempre como del tiempo, lo cansino, lo que hay que estar ahí, como vamos a cerrar en 8 sesiones, así casi es otro profesional de sesión. Y claro, y los terapeutas súper haberse visto como interpelados y casi muy angustiados de tener que cerrar de golpe y como que casi fue como un cierre interruptus, ¿no? El que experimentar. Pero lo que veíamos después de los resultados, y sobre todo después de 12 meses, es que para las personas con Sócrates fue significativo. Lograron integrar, lograron mantenerse ellas y ellos en mirarse en el tiempo, y que este insight que ocurre
este como desarrollo de sí mismo que se ocurre en el proceso se mantiene en el tiempo. Encuentro lindo cuando hablan de la semilla. ¿Qué es lo que se me devuelve y raya para la suma? Es como un cachetazo al ego terapéutico nuevo, como, a ver, somos herramientas, y lo que de fondo vamos a hacer es, de alguna manera, sembrar una semilla que quien es el terapeuta al final es la persona consultante. Es ella que en el fondo queda movilizada y que en el tiempo se sigue mirando y sigue siendo consciente de sí misma. Por lo tanto, somos herramientas, no somos como la totalidad de lo que va a estar ahí. Y yo creo que es importante como también en nuestra formación trabajarnos en desarrollar esa dimensión. O sea, nosotros le vamos a echar vuelo a la bolita, pero lo importante es enseñar a esa bolita que corra, que ande, porque es ella la que se va a mover. Por eso me quedo. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Michelle, por su participación hoy día. Yo disfruté muchas más presentaciones. Quizás en conjunto me quedo con la reflexión de que como humanistas, habiendo crecido como línea desde lo contestatario, desde lo revolucionario, yo cuestionaría los conservadurismos de las líneas de terapia larga, ¿no? Cuando la realidad nos pide cambios, nos pide pensar las cosas de cero, y a lo mejor no copiar los modelos breves de otras líneas, sino que crear los propios y hacerse la pregunta, ¿cómo se vive la existencia? ¿Cómo se vive lo profundo en esta época en que las cosas se aceleran, ¿no? Creo que la idea de todo tiempo pasado fue mejor, es a veces engañosa, ¿no? La pregunta es qué es lo que viene, qué es lo que podemos desarrollar y cómo estar a la altura de las contingencias locales, ¿no? Creo que eso es muy importante dentro de nuestro diplomado, que es un diplomado pensado desde Chile para Chile, atención primaria. Así que eso, les agradezco de todo corazón haber estado acá, y a quienes nos vean les mando un gran abrazo y nuevamente les reitero la invitación a preguntar e inscribirse en nuestro diplomado de psicoterapia humanista focal del próximo año, que parte en abril del 2023. Un abrazo grande, que estén muy bien. Un gusto una vez más estar con ustedes. Un gran abrazo, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.